La vida con un perro enorme me cambió para siempre, nunca olvidaré ese día. Hola, me llamo Marta, tengo 28 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en la provincia de Sevilla. Esta es la historia de cómo decidí mudarme con mi pareja y su gigantesco mastín español, un perro que se convirtió en algo más que una mascota para mí. Al principio, todo parecía un romance común, pero pronto algo sucedió que trastocó por completo mi idea de familia y confianza. Cuando empecé a salir con Javier, sentí que el mundo a nuestro alrededor se iluminaba. Él era un hombre tranquilo, siempre atento y protector. Paseábamos juntos por las orillas del río Guadalquivir, soñando con un futuro compartido. Sin embargo, la realidad se complicó cuando decidimos vivir juntos en su casa de campo, en las afueras de Villanueva. Javier me advirtió desde el principio: Marta, debes entender que León, mi mastín, es casi un miembro más de la familia. Desde el primer día conocí a León, era enorme, con un pelaje denso color leonado y unos ojos profundos que podían derretir cualquier corazón, aunque su energía me intimidaba a veces. Puse una condición clara antes de mudarme: León no podía entrar en la casa. Javier sonrió y aceptó, pero noté una sombra de duda en sus ojos. Las primeras semanas fueron un verdadero desafío. Llegaba cansada del trabajo y me recibía León en la puerta, moviendo la cola con entusiasmo y saltando alrededor de mí. Sus enormes patas me hacían retroceder, y su lengua húmeda lamía mis manos con el ímpetu de un cachorro. Cerraba la puerta rápido, escuchando sus suaves gemidos desde afuera. Javier me explicó que León no soporta estar solo, pero había algo en la forma en que el perro miraba por la ventana de la cocina que me fascinaba y me inquietaba a la vez. A veces, desde la ventana, veía a León apoyado en sus patas traseras, vigilando cada movimiento mío, escondiéndose para no ser visto. Intenté mantener la distancia, pero poco a poco su presencia me fue calmando. Empecé a dejar que se sentara cerca cuando regaba las plantas o miraba el cielo al atardecer. Cuando Javier empezó a trabajar en turnos nocturnos en la fábrica cercana y yo quedaba sola en la casa, León se convirtió en mi guardián silencioso. Recuerdo aquella primera noche en que el viento aullaba fuera y la oscuridad parecía envolver todo. Lo invité a entrar y su calma fue mi escudo contra el miedo. Así comenzó nuestra historia, la historia de un enorme perro que se volvió mi compañero fiel y, junto a Javier, formamos una pequeña familia donde el amor y la confianza crecían día a día. Al comenzar a vivir con Javier y León, pensé que todo sería sencillo y armonioso, pero pronto me di cuenta de que tendría que replantear muchas de mis costumbres y percepciones. Yo venía de Sevilla, donde la vida en un piso pequeño no me había acostumbrado a convivir con animales tan grandes ni tan intensos. León, con su imponente tamaño y su energía desbordante, dominaba el jardín y el porche de la casa como un rey indiscutible. Cada día, al llegar a casa, me encontraba con él esperándome, moviendo la cola con esa mezcla de fuerza y ternura que me resultaba difícil de manejar. Javier, un hombre sereno y responsable, con quien me había cruzado en la biblioteca municipal de Villanueva, parecía entender perfectamente ese vínculo especial con su mastín. Siempre me decía que León no era solo un perro, sino un guardián y un amigo inseparable. Por eso, aceptó sin mucho problema que le pusiera como condición que no entrara en la casa. Sin embargo, en sus ojos veía una mezcla de resignación y cariño, como si supiera que eso sería complicado. Conforme pasaban los días, empecé a notar que León no solo era protector sino también curioso, casi humano en su forma de observar y entender el entorno. Cada mañana, al despertar, su presencia en la puerta era inconfundible, apoyaba sus patas delanteras en el marco de la ventana de la cocina, observando el interior con atención, como si intentara descifrar lo que ocurría dentro de ese espacio cerrado para él. Esa imagen me parecía a la vez conmovedora y extraña, un perro tan grande y fuerte que mostraba una vulnerabilidad casi infantil. Nosotros, por nuestra parte, pasábamos las tardes preparando la cena, conversando sobre planes y sueños, pero mi mente no dejaba de volver a León, que afuera esperaba pacientemente, a veces con un quejido suave que atravesaba la pared. Poco a poco, sus ojos y su paciencia fueron conquistando mi corazón. Ya no lo veía como una molestia o una amenaza, sino como un ser que deseaba formar parte de mi vida y de nuestro hogar. En una ocasión, cuando Javier tuvo que trabajar en turnos nocturnos en la fábrica de la cercana localidad de La Rinconada, me quedé sola en la casa con León. Me sentía inquieta,
insegura frente a la soledad y al silencio que parecía hacerse más pesado en la penumbra. Pero, sorprendentemente, León fue un verdadero refugio para mí. Su cuerpo cálido junto al mío, su respiración tranquila, me daban la sensación de estar protegida. Esa noche entendí que este mastín no era solo un perro grande, sino un compañero que había llegado para quedarse y para transformar mi mundo. Desde entonces, nuestra rutina cambió. León dejó de estar solo afuera y comenzó a acompañarme en pequeños momentos, a veces sentado a mis pies mientras yo leía o regaba las plantas. Su presencia se volvió un bálsamo para mis nervios y, poco a poco, fue creciendo entre nosotros un vínculo invisible pero fuerte, tejido con paciencia, cariño y respeto mutuo. Javier me miraba con una sonrisa cuando me veía acariciar a León, como si supiera que algo profundo estaba ocurriendo en aquella convivencia inesperada. La historia de cómo llegamos a vivir juntos con León no empezó de manera sencilla, y mucho menos como un cuento de hadas. Antes de mudarme a la casa de Javier, todo parecía perfecto y sencillo en nuestra relación. Nos conocimos en la biblioteca de Villanueva del Río, donde yo trabajaba como profesora de literatura y él venía a buscar libros sobre historia local. Su mirada tranquila y su sonrisa paciente me conquistaron desde el primer momento. Sin embargo, había algo en su vida que debía aceptar si quería compartirla de verdad. León, su mastín español, un perro enorme que era más que una mascota, casi un miembro de la familia. Cuando le dije que tenía que poner una condición antes de mudarme, que León no entrara en la casa, él pareció aceptar sin problemas, aunque en su mirada vi una pequeña duda. Yo venía de un barrio de Sevilla donde los perros grandes no eran muy comunes, y la idea de convivir con un animal tan imponente me resultaba abrumadora. Por eso, pensé que manteniendo a León fuera, todo estaría bien. Pero las semanas siguientes me enseñaron que no podía mantener esa distancia mucho tiempo. León tenía una energía casi contagiosa y una necesidad de compañía que no podía ignorar. Cada día, al volver del trabajo, me esperaba con esa mezcla de alegría desbordante y ternura profunda, moviendo la cola con fuerza y apoyando sus patas delanteras en la puerta de la cocina, mirándome con esos ojos ámbar llenos de inteligencia y cariño. Era imposible no sentirme atraída por él, a pesar de mis miedos iniciales. Al principio me costaba controlar la situación. León saltaba, me lamía las manos y me rodeaba, y aunque intentaba mantenerlo fuera, sentía que su presencia se metía en cada rincón de la casa. Javier me explicaba que León no soportaba la soledad, que había sido criado para proteger y estar cerca de la familia, y que ese vínculo con él era parte fundamental de su vida. Poco a poco, sus palabras y la paciencia de León me hicieron bajar la guardia. Recuerdo una tarde en particular, cuando el sol comenzaba a caer y el aire se volvía fresco. Yo estaba en el jardín regando las plantas, y León se sentó a mi lado, tan grande y silencioso que parecía un guardián paciente. Lo miraba y sentía que detrás de ese tamaño imponente había un corazón enorme, dispuesto a dar protección y cariño sin pedir nada a cambio. Fue entonces cuando entendí que mi resistencia a acercarme era solo miedo a lo desconocido. Con el tiempo, la convivencia fue transformándose. León dejó de ser un extraño imponente para convertirse en un compañero inseparable, y mi vida se fue llenando de momentos compartidos con él y con Javier. Las noches en que Javier trabajaba en turnos nocturnos, cuando me quedaba sola en la casa, León se convertía en mi sombra fiel. Su merecida fama de protector se hizo realidad para mí, porque su presencia calmaba mis miedos más profundos y me hacía sentir segura en ese espacio que empezaba a ser nuestro hogar. Esta etapa de adaptación fue clave para entender que esta historia no solo trataba de amor entre dos personas, sino también de la conexión que puede surgir con un ser tan grande y especial como León, un vínculo que cambiaría para siempre mi forma de ver la familia y la confianza. Poco a poco, me iba dando cuenta de que este perro, con su tamaño imponente y su energía, sería el protagonista inesperado de una historia mucho más compleja y profunda de lo que jamás imaginé. La noche en que todo comenzó a cambiar realmente quedó grabada en mi memoria para siempre. Recuerdo que Javier había salido temprano para su turno nocturno en la fábrica de La Rinconada, y yo me quedé sola en la casa, con la tenue luz de la lámpara de la sala iluminando apenas las paredes. La oscuridad del exterior parecía más densa que de costumbre, y el viento golpeaba las ventanas con un sonido que provocaba escalofríos. León, fiel a su rutina, estaba acostado junto al sofá, pero aquella noche se mostraba más inquieto. Sus ojos, normalmente calmados y atentos, brillaban con una intensidad inusual,
y cada poco tiempo levantaba la cabeza para mirar hacia la puerta de la cocina. Yo trataba de leer un libro, pero mi mente no podía concentrarse, sentía que algo estaba a punto de suceder. De repente, escuché un crujido en el piso de la cocina, como si alguien caminara con cuidado pero con determinación. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y León se levantó de un salto, erizando el pelaje de la nuca y emitiendo un gruñido bajo, que resonó en toda la casa. Me levanté despacio, sin apartar la vista del pasillo que conducía a la cocina, y seguí a León con pasos cautelosos. Cuando llegamos a la cocina, la puerta del sótano, que normalmente estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Una corriente fría salió de allí, haciendo que el aire se volviera aún más helado. León avanzó primero, con esa mezcla de valentía y cautela que siempre admiré en él, mientras yo intentaba controlar el miedo que crecía en mi interior. Encendí la linterna que tenía en el cajón y la luz titiló cuando la dirigí hacia la oscuridad del sótano. Un leve sonido, parecido a un gemido apagado, llegó hasta mis oídos. Mi respiración se volvió más rápida, pero seguí avanzando detrás de León, que parecía decidido a descubrir qué se ocultaba en ese lugar. Al llegar al fondo, encontré una vieja caja de madera cubierta de polvo. Al levantar la tapa, un aroma a humedad y antigüedad me golpeó. Dentro, había cartas amarillentas, fotografías descoloridas y un diario con la cubierta de cuero agrietada. La curiosidad superó el miedo y comencé a hojear las páginas. Las palabras relataban acontecimientos extraños que habían ocurrido en aquella casa décadas atrás, desapariciones misteriosas, secretos ocultos en habitaciones escondidas y una leyenda sobre un guardián que protegía a la familia de fuerzas oscuras. En una fotografía, un mastín enorme estaba junto a un hombre vestido con ropas antiguas, y debajo, una inscripción que decía, el protector eterno de esta casa. Sentí como León se aproximaba a mí, rozando mi pierna con su cabeza, como si entendiera la importancia de lo que acababa de descubrir. Mi mente se llenó de preguntas y, al mismo tiempo, de una inquietante sensación de que nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aquel sótano oscuro y olvidado había guardado secretos que ahora salían a la luz, y León no era simplemente un perro, era parte de una historia mucho más profunda y antigua, un vínculo vivo con un pasado que estaba más cerca de nosotros de lo que jamás imaginé. Mientras Javier seguía trabajando en la fábrica, yo me sumergía en un misterio que nos envolvería en una serie de acontecimientos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y la protección. La revelación del sótano fue solo el comienzo de una serie de sucesos que transformaron nuestra vida cotidiana en algo que parecía sacado de una novela de misterio. Después de aquella noche, no pude dejar de pensar en las palabras del diario y en la foto del mastín que se parecía tanto a León. Sentía que había una conexión profunda entre nuestro presente y aquel pasado olvidado, un hilo invisible que unía generaciones y que ahora estaba a nuestro alcance. Al día siguiente, cuando Javier regresó del trabajo, le mostré todo lo que había encontrado. Él escuchó en silencio, con el ceño fruncido y una mezcla de asombro y preocupación en sus ojos. Marta, me dijo con voz baja, es hora de que sepas la verdad completa. Esta casa lleva generaciones en mi familia, y León no es un perro cualquiera. Es el último descendiente de una línea de mastines que siempre han protegido este lugar, y a quienes vivimos en él, de peligros que van más allá de lo evidente. Su confesión me dejó helada. No sabía si creerlo o si mi mente estaba jugando con mi imaginación. Pero entonces, mientras hablábamos, León apareció en la sala, con su imponente figura y esos ojos brillantes que parecían entender cada palabra. Fue como si él también estuviera escuchando y asintiendo con solemnidad. Durante los días siguientes, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Objetos se movían ligeramente, sombras se deslizaban por los rincones, y un silencio pesado llenaba algunas habitaciones sin explicación. León se mostraba cada vez más alerta, vigilando cada rincón con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Su ladrido bajo y grave rompía la quietud nocturna, y yo ya no podía negar que algo inusual estaba sucediendo. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi a León mirando fijamente hacia la puerta del sótano, que estaba cerrada. Su postura era rígida, sus orejas erguidas y su respiración contenida. Me acerqué a él y le dije con voz suave, ¿qué pasa, León? Pero él no se movió, solo emitió un gruñido profundo,
advirtiéndome que algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos pesados en el pasillo. Me levanté para investigar y encontré a León parado frente a la puerta del sótano, que ahora estaba entreabierta de nuevo. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda y supe que debía enfrentar lo que fuera que habitaba en ese lugar. Javier y yo decidimos explorar más a fondo el sótano y buscar respuestas en los documentos antiguos que descubrí. Nos sentamos juntos a leer los relatos de nuestros antepasados y los secretos que habían mantenido ocultos, con León siempre a nuestro lado, como un guardián silencioso y fiel. Poco a poco comprendimos que estábamos involucrados en una historia que trascendía el tiempo, una lucha entre fuerzas que no podíamos controlar pero que debíamos enfrentar. León no solo protegía la casa, sino también a nosotros, y su presencia era la clave para mantener el equilibrio. Sin embargo, cada paso que dábamos hacia la verdad parecía acercarnos también a un peligro mayor, a una sombra que acechaba en los rincones más oscuros de nuestro hogar y que estaba decidida a no dejarnos ir tan fácilmente. La calma que antes sentía se desvanecía, y la incertidumbre se instalaba con fuerza en nuestro día a día. Pero no podíamos retroceder. El misterio nos había atrapado y nos obligaba a avanzar, juntos, con León como nuestro compañero y protector indiscutible. Todavía me cuesta creer que todo aquello haya sucedido, que la vida tranquila que llevaba se convirtiera en un misterio que desafiaba toda lógica. Cuando pienso en esa época, siento una mezcla de asombro y miedo. Nunca imaginé que la presencia de un perro pudiera cambiar tanto mi existencia, y sin embargo, León no era un simple animal. Era un guardián, una fuerza viva que protegía no solo una casa, sino nuestro destino. Después de descubrir el sótano y conocer la historia que se escondía tras las paredes, me sentí atrapada en una red invisible. Cada vez que veía a León, sus ojos parecían decirme cosas que mi mente no alcanzaba a entender. Me preguntaba, ¿cómo habría sido mi vida si no hubiera aceptado convivir con aquel mastín? ¿Habría evitado todo este caos o, por el contrario, me habría perdido la oportunidad de formar parte de algo mucho más grande? Pensaba en Javier, en su calma y en la manera en que llevaba esa carga familiar con tanta dignidad. A veces me preguntaba si realmente había comprendido todo lo que implicaba vivir en esa casa, o si simplemente había aceptado el destino sin cuestionarlo demasiado. Su sonrisa cuando me veía con León era sincera, pero también había en ella una sombra de preocupación que no podía ignorar. Recuerdo cómo, en las noches en que Javier trabajaba, me quedaba sola con León y sentía una mezcla extraña en el pecho, miedo, pero también una extraña seguridad. Era como si su presencia absorbiera todas mis dudas y las transformara en valentía. Pensaba en las horas de soledad que había vivido antes, en el silencio que me oprimía, y como ahora ese silencio estaba lleno de significado, de una compañía que no esperaba. Sin embargo, no podía dejar de preguntarme qué habría pasado si hubiera intentado mantener a León fuera de mi mundo, si hubiera puesto barreras entre nosotros. Tal vez habría evitado los momentos de tensión y miedo, pero también habría perdido la oportunidad de conocer la verdad, de formar parte de esa historia antigua y poderosa que ahora nos envolvía. A veces, en la quietud de la madrugada, me detenía a observar a León dormido a mis pies. Su respiración pausada y su pelaje suave me recordaban que, a pesar de todo, él era un ser vivo con su propia historia, sus propios miedos y lealtades. Me preguntaba qué pensaría él de todo esto, si comprendería el papel que jugaba en esta lucha invisible que teníamos frente a nosotros. Pensaba en las decisiones que habíamos tomado, en cómo cada pequeño paso nos había acercado a esta realidad inesperada. Me sentía agradecida por haber tenido el coraje de enfrentar mis temores, de abrir mi corazón a ese enorme animal que ahora era mucho más que un perro. Y sin embargo, sabía que la historia estaba lejos de terminar. El misterio seguía ahí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelar su siguiente secreto. En esos momentos, comprendí que la vida no siempre es lo que parece. Que a veces, lo que creemos miedo o peligro puede ser en realidad la puerta hacia algo mucho más profundo y transformador. Y que, para enfrentarlo, necesitábamos confiar no solo en nosotros mismos, sino en León, nuestro guardián silencioso, que había cambiado mi vida para siempre. Nunca imaginé que aquella noche cambiaría para siempre el rumbo de nuestra vida. Después de semanas de extrañas señales y susurros en el aire, algo inesperado ocurrió. Algo que me dejó sin aliento y me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Estaba sola en la casa, como tantas otras veces, con León a mi lado,
cuando de pronto el ambiente se volvió denso, casi irrespirable. La luz titilaba y un frío helado se coló por las rendijas, haciendo que mi piel se erizara. León, que hasta entonces había estado tranquilo, se puso en pie de un salto, con las orejas erguidas y un gruñido grave que retumbó en toda la casa. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, brillaban con un resplandor extraño, casi sobrenatural. Sentí que algo invisible se acercaba, una presencia que no podía ver, pero que León claramente percibía. De repente, un ruido sordo proveniente del sótano rompió el silencio. León corrió hacia la puerta y empezó a ladrar con fuerza, pero al mismo tiempo parecía contener algo, una mezcla de alerta y miedo. Me acerqué a él, con el corazón latiendo desbocado, y vi que la puerta del sótano estaba abierta, aunque Javier siempre la cerraba con llave. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna que diera sentido a ese momento. Decidí seguir a León, que avanzaba con cautela, y juntos bajamos las escaleras hacia la oscuridad. La linterna que llevaba temblaba en mis manos, y la luz dibujaba sombras que parecían cobrar vida en las paredes. Entonces, en medio de aquel silencio opresivo, escuchamos un suspiro, un leve lamento que parecía venir de lo más profundo del sótano. León se detuvo frente a una vieja puerta que nunca antes había notado. Estaba cubierta de polvo y telarañas, y parecía haber estado cerrada durante décadas. Sin dudarlo, empujó la puerta con el hocico, y ésta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña y estrecha, con paredes cubiertas de fotos antiguas y documentos amarillentos. En el centro, una caja de madera emitía un sonido extraño, como un gemido apagado. Al abrirla, el aire se llenó de un olor a humedad y misterio. Dentro, había objetos que parecían pertenecer a otra época, y entre ellos, un amuleto con símbolos desconocidos que me hizo estremecer. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi una sombra oscura que se desvaneció rápidamente. León se puso en guardia, mostrando los dientes, y su mirada se cruzó con la mía, llena de advertencia y urgencia. En ese instante comprendí que estábamos frente a algo mucho más grande y peligroso de lo que habíamos imaginado. Esta noche marcó el comienzo de una lucha invisible, un enfrentamiento entre fuerzas que amenazaban con desbordar nuestra realidad y poner en riesgo todo lo que amábamos. Y en medio de esa oscuridad, León no solo era mi protector, sino también la clave para entender y enfrentar aquello que acechaba en las sombras. Nunca estuve tan asustada, pero también nunca me sentí tan viva. Aquella sombra que vi desvanecerse en el sótano no fue el final, sino apenas el inicio de una serie de eventos que dejaron claro que estábamos atrapados en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginé. Después de aquella noche, la atmósfera en la casa cambió por completo. Cada rincón parecía esconder secretos susurrantes, y León se convirtió en un vigilante aún más intenso, como si pudiera sentir una amenaza que yo no alcanzaba a percibir del todo. Los días siguientes transcurrieron entre momentos de calma tensa y episodios inquietantes. A veces, al entrar en una habitación, sentía un escalofrío que me recorría la espalda, y sombras fugaces parecían moverse justo fuera de mi campo de visión. Por las noches, el silencio era interrumpido por ruidos sutiles, pasos lentos, puertas que crujían, susurros apenas audibles. Javier intentaba tranquilizarme, pero yo sabía que él también sentía la gravedad de lo que estaba pasando. Una tarde, mientras revisábamos los documentos antiguos del sótano, descubrimos una carta escrita por un antepasado de Javier, que hablaba de un pacto secreto entre la familia y una fuerza misteriosa que protegía la casa, pero que exigía lealtad y vigilancia constante. Esa fuerza, decían, se manifestaba a través de los mastines, guardianes elegidos para mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. León parecía ser el último eslabón de esa cadena, y su comportamiento extraño cobraba sentido. No solo defendía la casa de peligros físicos, sino que también sentía y respondía a presencias que no podíamos comprender. Su mirada intensa y sus gruñidos no eran simples reacciones animales, eran advertencias de un guardián que conocía un peligro mucho mayor. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible apretara mi corazón. Me levanté y encontré a León parado frente a la puerta del sótano, con el cuerpo tenso y la respiración entrecortada. De repente, la luz parpadeó y un susurro frío recorrió la casa, como un aliento que rozaba mi piel. Javier llegó justo entonces y, al ver la escena,
Supo que algo inminente estaba por suceder. Me tomó de la mano y dijo con voz firme: tenemos que prepararnos para lo que venga. Esto es más que una historia familiar, es una batalla por proteger lo que amamos. En ese momento comprendí que nuestra vida ya no volvería a ser la misma. Estábamos envueltos en una lucha oculta, donde León era nuestro escudo y nuestra esperanza. Y aunque el miedo nos acechaba, también sentí una fuerza nueva brotar dentro de mí, una determinación para enfrentar lo desconocido y descubrir qué secretos guardaba nuestra casa y nuestro destino. La sombra que vimos aquella noche era solo una parte de un misterio mucho más profundo, y sabíamos que lo que estaba por venir pondría a prueba nuestra valentía, nuestra unión y la fuerza del vínculo que habíamos construido con León, el guardián silencioso que ahora era mucho más que un perro. Nunca imaginé que la vida pudiera tornarse tan intensa, tan llena de tensión y misterio. Cada día que pasaba parecía una batalla invisible, un enfrentamiento constante contra fuerzas que no podía ver, pero que sentía acechando a cada paso. León, con su imponente figura y esos ojos que irradiaban una luz casi mística, se convirtió en el centro de nuestra existencia, el pilar que sostenía nuestro frágil equilibrio. La atmósfera en la casa se volvió casi irrespirable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía antigua y poderosa. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los susurros nocturnos se convirtieron en una presencia constante que no nos dejaba descansar. Cada vez que escuchaba un crujido o sentía una brisa fría, el corazón se me aceleraba, y miraba a León, buscando en él la fuerza para enfrentar lo desconocido. León ya no era solo un perro, era un guardián ancestral, un ser que había heredado la misión de protegernos de peligros que iban más allá de lo tangible. Su pelaje se erizaba como si absorbiera la energía que nos rodeaba, y su mirada penetrante parecía atravesar las paredes, detectando amenazas invisibles. A su lado, me sentía protegida, pero también consciente de que estábamos en medio de una tormenta que podía desbordarse en cualquier momento. Las noches eran especialmente intensas. A veces, en la oscuridad, podía ver cómo León se levantaba y se dirigía a lugares donde yo no alcanzaba a distinguir nada, ladrando con una fuerza que resonaba en todo el hogar. Su instinto era nuestra única guía, y aprendí a confiar en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus señales. Era como si él supiera exactamente cuando algo se acercaba, cuando debíamos estar alerta. La tensión llegó a un punto álgido cuando una noche, mientras Javier y yo estábamos juntos en la sala, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. León se lanzó hacia ella con un gruñido profundo, y en ese momento sentí que todo lo que habíamos vivido hasta entonces era solo el preludio de algo mucho más grande y peligroso. El aire se cargó de electricidad, y una sombra oscura apareció en el umbral, una presencia que desafiaba toda explicación. En ese instante, comprendí que estábamos en el corazón de un conflicto ancestral, una batalla entre fuerzas que luchaban por el control de nuestro hogar y nuestra familia. León, con su fuerza y lealtad, era el último bastión de defensa, y nosotros éramos sus aliados en esta lucha silenciosa. El miedo y la adrenalina se mezclaban en mi pecho, pero también sentí una determinación férrea. Sabía que, pase lo que pase, no estábamos solos. Teníamos a León, nuestro guardián fiel, y juntos enfrentaríamos lo que viniera, porque esta historia no era solo sobre un perro o una casa antigua, era sobre la fuerza del amor, la confianza y la valentía frente a lo desconocido. Y en medio de esa tormenta, nuestra pequeña familia se mantenía unida, lista para lo que el destino nos deparara. La tensión en la casa alcanzaba niveles que nunca habría imaginado, como si cada sombra ocultara un secreto y cada rincón guardara un susurro de lo inexplicable. Aquella noche, cuando la figura oscura apareció en el umbral, sentí como el suelo se desvanecía bajo mis pies, y el mundo a mi alrededor se transformaba en un escenario donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaban sin distinción. León, con su imponente presencia, se plantó firme entre nosotros y esa sombra, sus ojos ardían con un fuego interior que parecía desafiar a la oscuridad misma. Javier apretó mi mano con fuerza, y juntos nos preparamos para enfrentar lo inevitable. El aire vibraba con una energía tan densa que parecía que el tiempo mismo se había detenido, y en ese instante supe que todo lo que habíamos vivido hasta ahora era apenas el prólogo de una historia mucho más profunda y peligrosa. La sombra avanzó un paso, y una voz susurrante llenó la estancia, cargada de promesas y amenazas, de secretos antiguos que reclamaban ser revelados. León emitió un ladrido poderoso que resonó como un eco en las paredes, como una señal de desafío que rompía el silencio pesado.
En ese momento, sentí que nuestra vida pendía de un hilo, que todo nuestro mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero justo cuando parecía que la oscuridad iba a engullirnos, una luz cálida inundó la habitación. No era una luz cualquiera, sino una que parecía surgir del propio león, irradiando fuerza, coraje y protección. La sombra retrocedió, como si aquel resplandor fuera un escudo impenetrable, y el ambiente se calmó lentamente, dejando tras de sí un silencio lleno de promesas y misterios por descubrir. Javier me miró con una mezcla de alivio y determinación, y yo supe que, aunque el peligro no había desaparecido, estábamos juntos, fuertes y preparados para lo que viniera. León, nuestro guardián ancestral, descansaba a nuestros pies, su mirada aún vigilante, recordándonos que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esta noche nos cambió para siempre, abrió la puerta a un mundo oculto y nos unió en una alianza que trascendía el tiempo y el espacio. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que no importa lo oscuro que sea el camino, mientras estemos juntos y León a nuestro lado, podremos enfrentar cualquier sombra que intente cruzar nuestro umbral. Y así, con el corazón palpitando y la mente llena de preguntas, espero lo que vendrá, sabiendo que esta historia es solo el comienzo de un viaje que transformará nuestras vidas para siempre. ¿Qué secretos ocultará todavía la casa? ¿Qué fuerzas desconocidas acechan en la oscuridad? Solo el tiempo y el coraje nos darán las respuestas que buscamos.